Esta mañana continuamos con la serie de devocionales y toca turno a Génesis capítulo 31. El día de ayer veíamos cómo Dios guardó a Jacob de las tranzas, ¿verdad? De las tretas de Labán. Y bueno, hoy vemos cómo Jacob, después de 20 años, decide regresar por mandato de Dios. No fue una decisión impulsiva, Dios le reveló que tenía que regresar y decide huir a escondidas. Yo me ponía a pensar ahorita meditando en la palabra de Dios, ¿qué clase de persona habrá sido Labán que Jacob decidió huir a escondidas? Yo creo que era una persona de muy difícil trato, perdón. Pero Jacob huye y su suegro lo persigue y le reclama, ¿verdad? Aunque había salido a escondidas, Jacob no se llevó nada que no fuera suyo. Aún así, Labán no quería reconocer que todo lo que Jacob tenía era de él. Este Jacob dijo, las hijas son mis hijas, mis hijos son mis hijos, y los rebaños y todo lo que ves es mío. Era un hombre, decimos aquí en México, hablador, ¿verdad? No era de él, Jacob se lo ganó con 20 años de trabajo, 10 veces le cambiaron el salario y aún así Dios lo guardó. Usted tiene que entender algo, que cuando deja que Dios le defiende, aún tenga el Labán de suegro, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, porque Dios es un Dios fiel. Labán se enoja porque roban sus ídolos y culpa a Jacob. ¿Qué tenía que ver el robo de los ídolos? ¿Por qué Raquel se robó los ídolos? Va algo más allá de la idolatría. Eh, Quien tenía los ídolos eran como unas escrituras. Culturalmente, ¿verdad? Quien tenía los ídolos del papá tenía derecho a quedarse con todo. Entonces, Raquel se lo robó más que por alabarlos, por cualquier otra cosa, porque eran como una escritura. Entonces, quien estuviera a la posesión de los ídolos iba a ser dueño de todo. Entonces, por eso Labán también se enojó un poco, porque dice, bueno, ¿por qué te robas mis ídolos? Dando a entender que Jacob quería quedarse con sus tierras. Y Jacob le dice, bueno, yo no me quería robar nada. Checa y en quien los encuentres, mátalo, ¿verdad? No sabía que Raquel se los había robado. Por eso Raquel se los robó para quedarse, como quien dice, con las escrituras de su papá. Labán le sugiere a Jacob hacer un pacto, pero se tiene que entender algo. Culturalmente, Jacob, al salir de tierra de ahí de Labán, estaba renunciando a pertenecer a su clan. Labán le propuso hacer un pacto, pero no era un acuerdo entre iguales, sino un pacto entre un señor y un súbdito. En esta situación tribal de Canaán, cualquier persona que no perteneciera a un grupo se consideraba prácticamente un suicidio porque quedaba demasiado vulnerable a ataques y robos. En otras palabras, Labán le estaba ofreciendo protección si se sometía a su clan. Jacob aceptó hacer un pacto, pero no el que proponía su suegro. Jacob quería un pacto de separación y por eso levantó dos señales, una piedra y un majano. La piedra era un símbolo de un pacto, pero el majano era una pila de rocas, lo cual es un símbolo de destrucción. Es lo que queda cuando una casa queda destruida. También representa los límites de una propiedad, es decir, una frontera entre un territorio y otro. El pacto de paz que Labán y Jacob hicieron no era una alianza de vivir juntos en armonía, sino de respeto viviendo separados de común acuerdo. Con este acuerdo, Jacob no creó un lazo con Labán, sino lo contrario. Se disolvió la unión que había entre ellos. En otras palabras, Jacob se retiraba del clan de Labán. Este montón de piedras sirvió como señal de una frontera que no debía ser cruzada. En pocas palabras, hablando coloquialmente, Jacob pintó su raya con Labán su suegro. Esta frontera representa la separación de la casa de Jacob y la familia de Labán. Por eso vemos que la Biblia nos dice que cada uno de ellos, Labán y Jacob, nombraron de diferente manera ese lugar. Labán lo llamó Gedar Saduta y Jacob lo llamó Galaad. En arameo, fíjese qué chistoso, significan lo mismo pero en diferente idioma. Gedar Saduta en arameo significa majano de testimonio y Galad en hebreo significa majano del testimonio. Ambas palabras significan lo mismo pero provienen de dos idiomas diferentes, arameo de Arán y hebreo de Jacob. La pila de piedras marca entonces una frontera y tendrá diferente significado dependiendo de qué lado esté cada uno parado. Aunque los dos nombres significan lo mismo, son vistos desde perspectivas diferentes. De un lado está el clan de Labán, Herán, y del otro lado Jacob y la casa de Israel.
Esta es una etapa muy importante en la historia de Israel, ya que finalmente la familia de Abraham termina de cumplir un mandato original que era que se fuera de su tierra y de su parentela. Debemos recordar que los patriarcas habían considerado a sus parientes en Harán como familia. Servía como refugio si tenían problemas y como fuente de esposas para sus hijos. Abraham e Isaac todavía mantuvieron lazos que los unía a esa parentela, pero la separación final vino por decisión de Jacob. Luego de pasar 20 años con ellos, se sella la separación con el pacto entre Jacob y Labán. Desde ese momento en adelante cortan todo vínculo entre ellos. El montón de piedras sirve como testimonio de esta separación, marcando una frontera física y espiritual entre ambas familias. A partir de ese momento en la Biblia ya no se vuelve a oír de la familia de Nacor y Labán. Luego de cortar con sus raíces familiares, nace la casa de Jacob, luego llamada casa de Israel. El versículo final del capítulo y el primero enfatizan la separación entre las dos líneas familiares. En el 31 dice, y se levantó Labán muy de la mañana, besó a sus hijas y los bendijo y regresó a su lugar. Los dos hombres estaban en el mismo monte, pero cada uno descendió en dirección opuesta. Después de ese pacto de separación, cada uno fue a su lugar y no volvieron a verse. Así es que esta mañana este fue el devocional del día de hoy. Que tenga un excelente día.